nuevo discipulado que está en 1 Corintios, capítulo 3. Y son los versos del 16 al 23. Y empieza el apóstol con una pregunta retórica, la cual no espera respuesta, porque tiene contestación, pero tiene una contestación afirmativa o negativa según se inicie. Cuando empieza con no saben, quiere decir que sí, la respuesta, o al revés. Entonces la pregunta retórica se da para afirmar una verdad conocida. No sabes que son santuarios de Dios. Aquí es donde me da la observación de la corrección de la traducción, porque templo solamente han sido 3. El de dos. El tercero está en planes del movimiento sionista, pero ahorita lo explico. Bueno. Un paréntesis, se me olvidaba. Puro, al llegar la luna estaba, la lona estaba tirada, y entonces lo que tuve que hacer fue ya quitarla de plano, la que tienen los arrendadores, y ya la dejé ahí en el rincón. Entonces nada más avisarle a la señora Lulú que como estaba tirada, pues una vez tuvo que quitar. Ahí está doble. Gracias. Muy bien, entonces, el primer templo fue el que construyen, a ver quién, Salomón. David quería, pero no le dan la chance. Y bueno, fíjense que vale la pena, Andrés, de que pues ese estudio hace diferentes precisiones. Una es, se ha dicho que David no iba a hacer el templo porque tenía las manos manchadas de sangre, como un reproche, pero eso es equivocado. Más bien era por ministerio. O sea, tu ministerio puede ser guerrero, no te toca construir el templo porque tú eres conquistador. De tu descendencia, tu hijo va a ser el que va a construir el templo. Y de eso, de hecho, Salomón tiene derivación de la palabra shalom, que es obviamente paz. Así que Salomón podría, no qué significa, pero podría darse el sentido de pacífico. Y de hecho, con Salomón no hubo guerras. Fue el periodo donde Israel no tuvo guerras, no hubo belicosidad. Pero a David se le da un ministerio. Ahora, aquí los problemas son los siguientes. Bueno, si Dios es amor, ¿por qué a David el matadero que hizo, las guerras que hizo, todo eso? Esa es una. Y la otra, acuérdense que todo se dice según lo interpretan los personajes de su tiempo. Ahora, no estoy diciendo que se interpretó mal el quehacer de David, no, estaba bien interpretado, era un guerrero. Pero estas cuestiones de sangre y amor, sangre y paz, son muy difíciles de determinar. Y como ya yo mismo me puse una atadura la vez pasada cuando dije, no es justificante decir misterio, porque el trabajo bíblico-teológico es precisamente el camino para descifrar los misterios. Incluso leímos y yo dije, ay, ya no puedo yo nada más decir el misterio y salirme por la puerta de emergencia, yo no tengo que hacer una contribución, pero advirtiendo que sobre el misterio, las contribuciones, lo más que pueden hacer es dar una oferta de inferir. No podemos, sobre el terreno de misterio, sacar una conclusión dogmática, sino decimos, va por aquí y tenemos que ir creciendo más con los años y la labor bíblica y todo. Pero bueno, entonces decimos, si Dios es amor, ¿cómo era que había sangre en el Antiguo Testamento? Y luego, por ejemplo, David, que su ministerio fue conquistar. La cuestión, de vuelta, la interpretación de su tiempo es que tenía que Israel avanzar por guerra. A diferencia del Nuevo Testamento, que es el mismo Dios, pero el Nuevo Testamento se avanzaba el reino por proclamación. En el Antiguo Testamento se avanzaba el reino por espada. Y es que, como dijo Pera,
no había alternativa, voy a decirlo de otro modo. Si David no esgrime la espada, Israel hubiera perecido. Entonces, para sobrevivir Israel y avanzar, necesitaba David traer la espada. Eso es mi mejor contribución al misterio de por qué un Dios de amor en el tiempo de Deuteronomio empleaba la espada. Son cosas difíciles. Y miren, hace rato, bueno, cuando estaba en la ducha, estaba pensando en la belicosidad que existe en algunas personas de iglesia. A veces me hago mis harakiris y estoy pensando en varias cosas que han sucedido en los últimos años recientes y digo, bueno, pero ¿por qué estas personas fueron belicosas, hostiles, cuando se les proporcionó atención, cariño, amistad? ¿Por qué la belicosidad? ¿Por qué la persecución? Porque todavía son cuestiones que me atormentan y pensaba, bueno, Dios, ¿qué recibían de nosotros? Buena cara, saludo, buen trato, cariño. ¿Por qué belicosidad? Piensa uno no es grilloso, uno no habla mal de la gente, uno no la anda poniendo en evidencia, no la maltrata, no busca hacerle daño. ¿Por qué la reacción de ese modo? Y hay varias respuestas: pecado, maldad, cada quien en su sacerdocio, pero aún así yo no quedo satisfecho. Y volvemos, es un Dios de amor, nos ama a todos, somos hermanos, no debía haber hostilidad entre la gente de iglesia. Y eso es una de las cosas que me cuesta mucho trabajo discernir. Y lo llevo al Antiguo Testamento hablando de David y su belicosidad. Sí, Turo, por favor. Tal vez porque no pudieron hacer lo que ellos quisieron. Sí, una de las razones, ¿verdad? Hola muchachos, buenos días. Sí, es una de las muchas respuestas que pueden surgir ante una pregunta de esa naturaleza, ¿verdad? Ahora, algo que me llama mucho la atención, bueno, nos llama mucho la atención a todos, y es el corazón de David. De hecho, decimos que es un tipo, bueno, mucha gente ha amado a Dios y mucho, y muy profundo, sin duda. Sin embargo, este personaje... bueno, tengo que hacer otra aclaración. Miren, dentro de la gramática y de la sintaxis hebrea es complicado. Miren, yo entiendo, algún día, hace muchos años, Casa Bautista me pidió una colaboración y la hice. Y luego estaba la situación de hacer una traducción bíblica. Para ir al punto, han surgido muchas nuevas versiones. Antes nada más la Reina Valera y una que otra que consideraban herejes. Entonces hubo un de... podíamos hacer. Y entiendo que no solo es cuestión de las herramientas para hacer la traducción, sino de cómo lo recibe la gente. Hemos hablado de distintos ministerios de las iglesias, y este ministerio aquí en Linaje es muy académico, tiene mucha cuestión de ese lado. En las iglesias luego como que académico, como que le salen interrogantes, creen que la cosa espiritual no tiene que ver con la academia, cuando es totalmente lo contrario. No podemos ir a esto si no hay academia. Sin embargo, en las iglesias va más por los sentimientos, que habló bonito, que dijo, que suspiró, que Diosito, que una estampa y eso. Entonces, la cuestión es que yo no podría hacer una traducción porque me metería en muchos problemas, porque ustedes han visto que traduzco sí el equivalente dinámico, pero no evado el mensaje, o sea, sí. Y voy a esto. Los salmos atribuidos a David, y yo sé que ustedes ven cualquier versión y cualquier comentario va a decir lo contrario. Esas son de las cosas que luego por eso uno no encaja, ¿no? Pero cuando la expresión Mismor le David, Mismor, y señalo a Perita porque ella estudió hebreo en la Universidad Hebraica, en la Universidad Hebrea, y sabe de lo que estoy hablando, porque es una preposición acusativa, la mar. Entonces cuando dice Mismor le David, está diciendo un canto para David.
Entonces, yo sé que Salmo 23 y todo eso, qué hermoso y todo eso, pero no los hizo David. O sea, el intérprete, el traductor, dice, charros, ¿por qué le ponen Salmo de cuando la preposición lamad es acusativa? Y ustedes saben eso en gramática, a, para. Entonces, eran obras compuestas para David. ¿En base a qué? A su experiencia, a lo que veían y todo. Sí, Perita. La excepción es el 51 y el 38, o el 48. Muy buena observación. Yo no le llamaría la excepción. Yo lo que diría es, por ejemplo, tú has registrado mucho de mi corazón. Me lees, me sabes. Tú podrías escribir acerca de mí como si yo escribiera, como si yo fuera mi pluma, como si fuera la pluma mía, pero es la tuya. Luego, de hecho, jugando, bueno, Petrita dice que eres mi, no intérprete, pero, ay, ¿cómo dice Petrita? Corregidor. No, la corregidora me daría un chanclazo. Yo digo que Pera es mi fully relation, porque ella con su calidez saluda, manda la estampita y el beso, ¿no? Y yo voy al grano. Voy al grano. Pero ella lo dijo de otra manera, muy acertada también, donde me haces el favor de mostrarme. Entonces, los escritores de los Salmos, por decirlo así, muestran a David conociéndolo. O sea, conocen la experiencia vivida de su pecado, conocen la experiencia de su confesión, estoy de acuerdo, Dios, soy un cerdo, y lo plasman, ¿me explico? Ahora, ¿qué tanto dictó David? Esa es otra cosa. ¿Qué tanto mencionó, gritó o cantó y que registran? Esa es otra cosa. Sí, Eso es lo complicado. Porque David era muy... O sea, no le importaba que estuviera. Bailaba encuerado. Sí. No es el caso de Salomón. No es el caso de Salomón. ¿No es el caso de Salomón? Pregunto. ¿En qué sentido? ¿Que son diferentes de personalidad? Que No, cantara es eso, que ¿verdad? alguien escribió y se le atribuye a él. No, Ah, no, porque depende, y aquí sí es importante, ya ven que en los Salmos, luego el editorialista pone un título ahí, ¿no? Raro. Pero esa expresión, Mismor de David, es hebrea. O sea, cuando ven Salmo de David, sí es hebrea, pero mal traducido. Incluso tengo mucho arrojo en lo que estoy diciendo porque lo hablé con el rabino. En una de esas veces del Instituto Ecuménico y haciendo varios rollos, le dije, oye, ¿verdad que no? Sí, dicen, sí, tienes toda la razón. Nunca se va a usar la preposición lamar como de pertenencia, sino de arrojar. Entonces, eran obras dedicadas a él. Ahora, volviendo a esto, aún ahí vemos un corazón que palpitaba de un amor por Dios, pero tremendo. Tanto que cuando Dios le dice, tú no haces el templo, lo hace Salomón, David corrió a preparar todo y trae, no es lo que hizo, pero voy a ilustrarlo, trajo ladrillo, tabique, cemento, tonteca, o Le trajo mejor, todo. varilla, La lana. planos, feria, todo se lo puso al hijito, ¿no? Quería tanto, quería tanto desbordarse que pues nada más le faltó Poner los ladrillos, ¿eh? Exacto. Ahora, ¿por qué viene todo esto a colación? Porque el primer templo lo hace Salomón. Es decir, David ahí, pero lo hace Salomón. Y es maltratado por los reinos alrededor y etc. El segundo templo lo hace, bueno, lo reconstruyen en el momento de Esdras Nehemías, ya saben, y lo vuelven a levantar y vuelve a ser destruido. Ese segundo templo duró un buen, porque ese segundo templo hasta el año 70 con el emperador romano Tito, cuando Jesús decía no va a quedar piedra sobre piedra, pero hablando tanto del templo como de él,
Tito lo desaparece. Y yo mencionaba un tercer templo. No existe. O sea, el segundo templo está derribado actualmente y encima se construyó una mezquita musulmana. Fíjense las cosas, ¿no? Allá hay catolicismo, están los musulmanes y están los judíos, ¿no? Hay cristianismo, los musulmanes y los judíos, pero hay un movimiento sionista, así se conoce, erogado desde la Segunda Guerra Mundial, cuando en el 48 la ONU le da territorio a Israel en Palestina y los mete con calzador, donde ha sido un conflicto con árabes y todo el mundo allí. Y de allí, precisamente para su supervivencia, se desarrolla el movimiento sionista como un resultado del holocausto, la bota nazi y la recuperación de Israel. Pero el movimiento sionista tiene un antecedente muy fuerte con Macabí. ¿Se acuerdan de los macabeos en el periodo intertestamentario, cuando sale esa canción de Dios librando en la caricatura que vimos a los israelitas? Y en el periodo intertestamentario, entre los dos testamentos, en el 430 años dura eso, los Macabí, que es un acróstico en el Salmo donde dice: ¿quién como tú, Señor, poderoso, vencedor? Esas iniciales fueron Macabí, que coincide con la palabra martillo, porque Judas, así se llamaba Judas Macabeo, era muy violento también, y por eso le decían como apodo martillo. Pero el Macabí es el acróstico de ¿quién como tú, Señor, poderoso en batalla? En hebreo dice Macabí. Y desde allí hay este movimiento que llega al Nuevo Testamento con la, voy a decir denominación, pero no es correcto, es la rama, es la escuela, celote, de donde Judas, ahora el Judas de Jesús, el que lo traiciona, es de esa denominación que viene desde el movimiento Macabí, y luego el celote, y luego pasan los años, Israel es batalla y todo, pero el movimiento sionista como que captura el antecedente celote, como que captura el antecedente Macabí, y aunque surge en los 50, después de que tiene posesión en Palestina los israelitas, es el movimiento de restaurar a Israel. Y entonces sí existe hoy día la intención, y aquí es donde uno debe de agarrarse, son cuestiones que se manejan en un círculo muy cerrado. Miren, la comunidad judía tiene distintas nacionalidades, tanto son israelitas como pertenecen a la comunidad donde radican. En México hay una comunidad judía y es muy, muy poderosa. Cuando estábamos haciendo centro médico, necesité el apoyo de los judíos y el rabino me hizo favor de llevarme por el embajador, el doctor David Dadón, en México, ahí en Polanco tiene la embajada israelí, y me llevó con él, platiqué y todo, y el embajador me hizo el favor de abrirme la puerta de la comunidad judía. Y al abrirme la puerta de la comunidad judía, me mostró, de veras que fue una experiencia extraordinaria, me mostró el plano, por decirlo así, la estructura de cómo está formada la comunidad judía. Su policía, sus escuelas, sus recursos, sus bancos, o sea, me dio toda esa información y me canalizó con el grupo ORT. El grupo ORT tiene una derivación de ORT, de energía, ORT, que ese grupo ORT es el que hace escuelas y un montón de cosas, y con ellos me derivaron todo. Pero estoy comentando esto porque dentro de ese mundo que ignora un ciudadano común, y políticos también lo ignoran, digo mexicanos, hoy bueno, debe de haber acceso, pero en ciertos niveles, está el movimiento sionista. El movimiento sionista está la gente más empoderada económicamente de los judíos a nivel mundial para, y aquí viene lo chistoso, botar la mezquita en Jerusalén, tumbarla, y al momento de tumbarla, reconstruir el templo, el tercer templo. Y hablándolo incluso con el rabino cuando todavía vivía, me dijo, ya están hasta los planos de reconstrucción, o sea, nada más es cosa de detonar la bomba, apretar el botón rojo para que estalle todo, pero están haciendo las cosas
con extrema precaución, como cirujanos que van a operar, porque saben que eso detona una tercera guerra mundial, pero de volada, ¿no? Entonces, están con cuestiones de carácter económico tratando de ahogar a los árabes, pero ahí viene la bronca. Los árabes, bueno, ya me estoy desviando mucho. Los árabes son inmensamente ricos, entonces el empoderamiento económico y los bancos, Wall Street, todo eso, tienen mucho que ver con los judíos, tienen mucho que ver con los gringos millonarios, para ver, y por eso los terroristas atacan a los gringos, porque encubren este movimiento de los judíos, como que quieren patrocinar de alguna manera, porque también les conviene tumbar árabes. Ya son cuestiones políticas muy difíciles, pero sí se quiere hacer un tercer templo. Ahora, todo esto viene porque dice el verso 16, incorrecto. Yo quisiera confirmar que en las versiones nuevas ya no viniera la palabra templo. Sí, viene. Ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios. Esa es una verdadera tragedia porque limita mucho la expresión. Templo, el de Jerusalén, reconstruido por Esdras y ahorita una mezquita. No hay costumbre cristiana de los siglos es llamarle templo a los edificios sagrados. Me acuerdo que llegamos a Zacapu y decía, aquí se reúne la iglesia en este templo. Y bueno, son cuestiones de semántica donde dicen, es que la iglesia es la gente, es que el templo es el edificio. Una sarta de errores. Iglesia nunca es la gente. El vocablo eclesia viene del griego kletos, clitos, que grita. Como se tocan las campanas en los pueblos para hablar que la gente se haga o corra cuando hay un incendio, un temblor, eso es eclesia, el campanazo, el grito, vengan. Eclesia es vengan, no es congregación, no es un grupo de gente, es la convocatoria. Y templo es incorrecto. Yo diría, para ponerlo más simple, iglesia y templo deberían ser sinónimos, pero es incorrecto porque el grupo de gente reunida en pro del Señor es llamado naos. Naos, lo que aquí ponen templo es naos. Y fíjense qué profundo y qué mejor, porque el templo pues al final es un puro edificio. Naos dice lugar santísimo, lugar santísimo. Lo que en el templo de Jerusalén era el lugar reservado para el sumo sacerdote en el Yom Kippur, en el día de la expiación, un día anual para hacer el sacrificio y el perdón de todos los pecados del pueblo, donde estaba el arca que tenía tablas de la ley, la vara de Aarón, todo eso. El arca simbolizaba la presencia de Dios y había esas cortinas pesadísimas que separaban el lugar santísimo del lugar santo, y luego los atrios. Las mujeres estaban afuera de los atrios con los niños menores de 13 años. Los hombres ocupaban los atrios, hombres de 13 años para arriba, el lugar santo. Y el lugar santísimo era exclusivo, pero ni siquiera para los demás sacerdotes, para el sumo sacerdote. Cuando muere Jesús, se rompe esas cortinotas que eran bien pesadas, no eran fáciles de romper, pero se rompen sobrenaturalmente, y entonces ya está el lugar santísimo accesible, ya todo el mundo puede entrar. Y eso es lo que dice: ustedes son el lugar santísimo. O sea, ustedes son el arca del templo, que simbolizaba la presencia de Dios, que simbolizaba que ahí estaba Dios, la columna de humo, la de fuego. Allí está, ustedes son eso. Y otra cosa es muy interesante, también se ha dicho por sí, yo soy templo del Espíritu Santo. Es incorrecto, eres naos, es lugar santísimo, y no es individual. Siempre que viene naos, habla en plural. O sea, es incorrecto decir, aquí mora el Espíritu Santo, sí y no. Es incorrecto del lado de pensar que nada más conmigo, y es correcto decir sí, pero en la parte de un todo. Como, ahí está mejor traducido. Pues hay una versión que dice, ¿no saben que ustedes son santuario de Dios? Ándale, mucho mejor, ya es mejor. Yo prefiero santuario. ¿Pero qué versión es? ¿Qué versión es, hijo? Palabra de Dios.
Palabra de Dios para ti. Palabra de Dios para ti. Palabra de Dios para ti. Es mejor. Santuario todavía es mejor. ¿Qué templo? Pero sí, pero todavía es mejor de plano llamarla como se llamaba en el Antiguo Testamento, lugar santísimo. Lugar santísimo. Y mira, eso que estás diciendo ya te interrumpí así a golpe. ¿No está bien? Esa cuestión de que solo son 2 templos, Sí. ¿cómo causó conflicto en la primera iglesia cuando lo México. mencionó en México? Porque la gente no lo quería, pero por nada aceptar, que porque entonces que era la cosa donde nos reuníamos y no era templo que era, pero fue un verdadero Pues edificio. Es lo que digo. Los discípulos están preparados para recibir la información, los contenidos. El resto no. Los discípulos. El resto no. Y además ya tienen años, ya tienen contexto. Sí, pues, La masa de la cristiandad rebuta, perdón, pero es eso. Entonces llega uno y les dice lo que dice la escritura y el contexto histórico, teológico, exegético, truenan. pero la cosa también aquí es que quien lo dijo, ya sabes quién fue. Juan. Juan Germán. Sí, pero él cuando lo entrevistaste para la tesis que estabas haciendo sobre la educación de esto precisamente en las iglesias, él dijo que era mejor, que era le costaba trabajar tanto que ya no educó en Mina como debió de haber sido, o sea, como que le sacó al parche y regresó a la inercia de... Hay muy poca gente preparada. Y dentro de esa muy poca gente preparada, muy pocos se atreven a preparar. seguirle a pagar el precio, pues. Yo nada más conocía a Gutiérrez Cortés y a Uriegas, ni siquiera ponía a Juan en ese nivel. Bueno, el caso es Pues ¿por qué crees que acabó en Mina? que el lugar, ¿Qué? ¿Por qué crees que acabó? que Santuario es mejor versión, quita esa idea de un edificio, Ajá. pone a los creyentes como el recipiente sagrado donde mora Dios, y yo todavía prefiero ponerle de plano lugar santísimo, porque ilustra el templo y esa figura de misticismo de que ahí moraba Dios, pero siempre es en plural. Ahora, como el termómetro trae mercurio, y si se les, bueno, los antiguos, yo no sé cómo son ahora los termómetros, pero, bueno, sí sé, creo que les ponen una cosita y ya dicen, ¿no? Como todo. Pero bueno, cuando se cayó un termómetro, salían las pedacitos de mercurio, ¿verdad? Las bolitas, pero estaban cerca y ¡pum! Se volvían a juntar todas, ¿se acuerdan? Como, bueno, quizás se acuerdan más como el que luchaba contra Terminator, Ah, ya. que le pegan y se parte y luego se vuelve a juntar. Quizás es el termómetro, para que me entiendas. La idea de Naos es, son masa, son grupo. O sea, no puede haber Espíritu Santo en alguien de adentro. Hay Espíritu Santo en el cuerpo. En la comunidad. ¿De dónde? En la comunidad, en la congregación, sí, exacto, en donde sí lo tienes, pero junto con los demás. Y entonces en privado, ¿cómo actúa conmigo? ¿El paráclito? Sí, por supuesto. ¿Cómo te pilas? Sí, el Paráclito Bueno, camina eso lo contigo entiendo. Sí, en o tu sea, discipulado, pero no tienes la exclusividad. ok. Tu discipulado pertenece al linaje. ¿Me explico? Somos todos. Sí, tu discipulado pertenece al linaje. Déjenme a ver si puedo ilustrar. Como nuestro mismo cuerpo, ¿verdad? Nuestros dedos, nuestra mano, nuestro brazo, piernas, nos pertenecen y trae ADN y trae un tipo de sangre y lo que hacen los laboratorios y ven todo lo que traes dentro. Trasplantar un miembro a otro cuerpo no es una cuestión fácil, es una cuestión delicada. Ese trasplante requiere un procedimiento muy complicado y aparte que el cuerpo no rechace el órgano trasplantado. ¿Sí? O sea, no es fácil.
y se busca que sea un pariente, familiar, o sea que haya muchas cosas que hagan que ese miembro, ese órgano pegue. Espiritualmente sucede lo mismo. Fíjense, es una cuestión muy interesante. Cuando dice en Corintios, Dios pone a los cuerpos, a los miembros en el cuerpo como Él quiso, en Corintios 12, cuando está hablando de que la mano, el pie, la oreja, todos somos un todo, dice cuando Dios pone a los miembros en el cuerpo como Él quiso y pide, digiere el cuerpo, el contexto es la cena del Señor, ustedes son el cuerpo de Cristo y Dios los puso. Entonces sí existe un fenómeno espiritual y esto es interesante porque cuando hablamos de la migración, ¿sí?, pastoral a otro cuerpo, ¿sí?, son trasplantes. Es una cuestión muy interesante. Pero diríamos bajo la voluntad de Dios. Ahora, esto de la voluntad de Dios es otra cosa muy interesante. ¿Por qué? ¿Quién puede afirmar al 100 que es la voluntad de Dios algo? Yo he insistido que se puede tomar el nombre de Dios en vano, como ha dicho el Decálogo, no lo tomes en vano. Cuando alguien se atreve a afirmar cosas de parte de Dios, sin la garantía absoluta que es vos. ¿Yo qué puedo afirmar que Dios está diciendo? Ustedes son naos de Dios. Sí lo puedo afirmar, Dios está diciendo porque lo estoy leyendo aquí a la letra. Pero decir, esta es la voluntad de Dios, que me case con esta persona, que emigre a este cuerpo, que emigre a esta ciudad, que haga estas transferencias o estos trasplantes. Yo no digo que no pueda hacer la voluntad de Dios, pero sí digo que es muy osado afirmarlo categóricamente al 100%. Lo que yo siempre recomiendo a todos, nosotros todos, es decir, en mi sacerdocio, en mi libertad de conciencia y en mi comunión con el Señor, infiero, siempre doy ese rango de duda, infiero que sí, Dios me quiere allí o allá, así o asá, pero siempre ese margencito de que estoy tomando la responsabilidad de una decisión, como dije la vez pasada, colaboro con Dios, pero estoy siendo responsable en mi toma de decisión, porque hay veces, y ha sucedido, me caso en la voluntad de Dios y se divorcian. Entonces decimos, fíjense, ahora sí, nosotros casamos a mucha gente en Jalapa, un montón, y nos fuimos a sacar, pues ya saben, y así. Y luego con los años supimos que se divorciaron un montón. Se divorció Apolinar, se divorció Tere y Darío, se divorció Ramos, nada más Joel no se divorció. Ni Cheli ni Oscar. Qué bueno, ya medio se pone Como tabla. estaba anunciado, pues. Ahorita medio así nada más acordándome al trancazo, de 5 que casamos, 2 siguen y 3 tronan. Bueno, aquí seguimos los que nos tomamos. Bueno, tablas, decís 4 o 3, ¿no? Este es el punto. Dentro de la premarital, ya saben, entonces ya son más. Dentro de las premaritales, ¿estás seguro que Dios quiere esta unión? No, que sí, ok. ¿Y por qué estos 3 fallaron? Y otros, ¿no? ¿Por qué tronaron? ¿Dios se equivocó? Este es el asunto, o sea. También. Sí, el pecado, la tentación, todo eso, ¿no? Pero por eso insisto, afirmar categóricamente es que Dios quiere esto de mí para. Yo digo, en principio está bien, pero manéjalo más suave y di, creo que Dios quiere esto y lo voy a hacer, En su nombre. pero en su nombre me encomiendo, pero como no me mandó un WhatsApp Dios diciéndome, o no me mandó una revelación que diga, como dice esto, son naos de Dios, por fe me aviento, por fe. Vivimos por fe. Nuestras decisiones son tomadas por fe. ¿Por qué me fui a esta ciudad? Por fe. ¿Por qué acepté este ministerio? Por fe. ¿Por qué me casé con esta persona? Por fe.
Todo en el nombre de Dios, creyendo que es su voluntad, pero lo asumo por fe, porque la última palabra siempre la va a tener el Señor soberano, siempre. Y hay fabilidad en la toma de decisiones del individuo, sí la hay, porque ya lo hablamos, mi voluntad es corrupta. Por mejor decisión, por más pura que sea, por más sana, por más limpia, por más de oración, rodilla ensangrentada, soy corrupto, soy pecador, voy a morir. Entonces el asunto es que hay un rango de fabilidad, siempre, porque al final Dios no se equivoca. Ahora, aquí viene otra cosa muy interesante, y todo esto dentro del naos de Dios, de ser santuario. Hay disciplina de parte del Señor, formativa. Claro que sí. Perita conoce una expresión que manejo mucho en la casa, yo le digo el karmazo. Ustedes saben esto del karma, que si te portas mal te va a rebotar. Y el instantáneo. Son expresiones que usa la gente. Yo lo uso en el sentido de la formación que nos da Dios. Les voy a poner un ejemplo. Luego, ya hace tiempo, ya tiene rato que no, pero ya saben que me exhibo para que digan, ay, igual que a mí, este cuate, ¿no? Un día alguien avienta un papel, una basura en mi patio y digo, ay, ¿por qué la avienta este? Y agarro la basura y boom, se la quiero regresar, ¿por qué la avienta, no? Y sucede que la basura pega, como gol de campo es más difícil que pegue en el poste, puede salir, se puede entrar, puede hacer todo el balón, rodar, lo que sea, y pega en el poste, ¿no? Es lo más difícil que puede haber. Pues yo la aventé furioso al patio ajeno y pega en un tubito que si él he querido dar en la vida jamás le doy, y me regresa, ¿no? Entonces eso lo ilustro, que es el karmazo divino. Por eso digo, no, con llavecito hay que portar, bueno, así le digo de juego, ¿no? Pero ya en serio, no, señor, con el de arriba hay que andar, pero bonito, porque el karmazo es grueso. Y dice en la escritura que el Señor nos forma, como un papá que va formando al hijo y lo va llevando, y esta me decía Hitler y así, pues al final, ahora sí que es para el bien del educando, ¿no? Porque eso dice Hebreos, dice, pues, ninguna disciplina es gozosa, más bien te pone triste, pero da fruto, y hay que hacerlo. Y recuerden que disciplina no necesariamente es castigo, es formativo. Disciplina es una palabra griega que habla de educación, entonces, te educa Dios, pero a veces esa educación sí lleva pues un poquito, ¿no? Para que entiendas, ¿no? Ya ven que Proverbios dice que la vara pues da sabiduría, en salva sea la parte. Alguna vez dije esto y, ay no, pero me dijo una persona adulta, a mí nunca me pegó mi papá, pues Se nota. se nota. Ahora, no es un golpe sádico, no es desquitar la frustración, es nada más corregir, esto no se hace, ¿no? En fin, pero Dios lo hace. Entonces, dentro del factor de toma de decisión en fe, que creo que es la voluntad de Dios, pues también viene ese proceso de formación, que por las buenas es rico y por las malas el karmazo, pues educa. Y el pecado al final, la gente toma sobre sus decisiones de fe, que es la voluntad de Dios, pueden tomar decisiones después donde incorrectamente no asumo que es voluntad de Dios, no es mi voluntad y truena el asunto. Pero todo en el corolario de que somos naos de Dios en un discipulado, en nuestra iglesia en particular. Las iglesias son locales, no es una iglesia universal. Ya ven que también existe eso de que hay una iglesia universal. Miren, el reino en lo absoluto, donde no hay espacio ni tiempo, principio ni fin, donde ya estamos todos allá pegando de brincos con el arpa y las alas bien festivos, pero mientras estamos acá con el Paráclito, estamos ubicados por cuerpos, por zonas. Pablo nunca escribe a la iglesia de Dios que está en Asia. No. Escribe a Locales. Colosas, a Galacia, a Tesalónica. A Corinto. Apocalipsis, Juan no escribe a la iglesia, escribe a las 7 iglesias repartidas en Asia. ¿Qué estoy diciendo? A Dios le gusta el sujeto colectivo. ¿Qué es el sujeto colectivo?
Pon ejemplo en la majestad, como Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea, ¿qué estoy diciendo? Fe es uno con Nelly, pero no deja de ser Fe y no deja de ser Nelly. Aunque ya en matrimonio los dos están constituyendo un nuevo tercer elemento que es su unión. Pero a Fer le duele la cabeza, no le duele a Nelly. ¿Me explico? O sea, dentro de su individualismo forman una comunión. Los dos son uno, es verdad, pero no dejan de ser el Fer y ella Nelly. El asunto es que repartidos en las iglesias locales, Galacia no es Corinto, Corinto no es Colosas, Colosas no es Tesalónica. ¿Me explico? Cada iglesia local es punto y aparte. Pablo escribe a cada iglesia local según su necesidad, que pide que se rolen las cartas para información de lo que está aplicando en cierta congregación. Pero no es un compendio, va para Corinto, va para Gálatas, no, o sea, a Gálatas le escribe su necesidad, a Corinto su necesidad, así. ¿De qué estoy hablando? Dios no tiene una iglesia universal. En el reino vamos a estar todos ahí, sin duda, y sin denominación, de acuerdo. Pero aquí estamos identificados como cuerpo con la asignatura que nos ha identificado como congregación. Por eso te dije, sí tienes el Espíritu Santo, pero lo tienes en linaje, como lo tuviste en Zacapu. Pero hubo un trasplante. Y ese trasplante, ay Dios, que es tu voluntad, que creemos por fe, que es, nosotros trasplantados, y todo ese rollo, que no es fácil. Ahora, Gracias, pa. esto es distinto y abusados. Esto es muy diferente. Bueno, está en todo el contexto de destruir el naos y todo, porque cuando alguien se encapricha, se enoja, hace su berrinche, hace su puchero, bien dijo Turo, gente que quiere la vida, la iglesia, lo que sea, y se va echando pestes sin despedirse, o feo, o grosero, o simplemente desaparece. Yo diría con eso aguas, porque es lo que está diciendo lo que sigue, ¿sí? Destruir el naos, y dice Dios lo va a disciplinar. Ha pasado un fenómeno interesante, y entiéndanme bien, soy pecador, me da miedo entender de otras personas sus vidas, no me meto. Alguien me comentó amablemente, oye, gente que se fue de aquí de una manera extraña, les pasó esto y esto. Espera, le dije, por favor, no me digas, no quiero saber, no me digas, que me hace daño saber, porque la gente se le amó, se le dio lo mejor de uno, y nos lastima cuando se va de las maneras que se van. Hay otros modos de irse. Oigan, creo que es voluntad de Dios retirarme, me despido, gracias. Es diferente a irse de una manera diferente, no tan positiva o amorosa o con testimonio. Entonces, sí he sabido y no he querido conocer más y no me he querido meter así de quién ha sido grosero al naos. Hay un coscorroncito. No me importa cuánto, ni de qué manera, ni cuánto dura, no me interesa. Solo sé que es eso, porque es delicado. Dice, destruir el templo de Dios, el santuario, perdón, el naos, Dios lo destruirá a él, etc. Y entonces, lo que continúa en el párrafo, porque ya me está ganando el tiempo, es, cuidado, esto de la sabiduría humana y todo, cuidado del individualismo caprichoso que dañe al naos. O sea, cuidado de, ahora sí, ejercer tu voluntad, tener dominio, creer que eres el papas fritas y hacer tu berrinche y ponerte feo, porque lo toma Dios en cuenta porque estás afectando. Por decirlo de alguna manera, es como la gente que se hace daño, ustedes saben, ¿no? Hay gente que se lastima, que se hace daño y paga las consecuencias y necesita apoyo psicológico, médico, psiquiátrico. ¿Por qué te estás haciendo daño? Dice el Señor, quien no respeta al naos, quien no cuida al naos, está atentando contra sí mismo y Dios se lo toma en cuenta, ¿no?
Por eso es muy delicado esto de un trasplante. Tiene que hacerse, ahora sí que con todos los honores, en el sentido del más puro corazón, la más buena onda, la más cosa bonita de fe. Pienso en Turito. Turito se despide de Emanuel de una manera muy digna. Cuando se casa con Nati, una de las cuestiones era, pues Nati se va a ir a Emanuel, pero Nati se quedó y Turito se trasplanta acá. Pero Turito, muy lindo, va y le habla al pastor: pastor, me caso, voy a formar parte de ese cuerpo. Se despide bien y hace una cosa por fe, y voy a estar donde creo que Dios me quiere, ¿no? Y a lo mejor ahorita ya está arrepintiendo después de tratarme a mí, pero dice, creo que es por allí, ¿me explico? Se despide bien. Entonces eso no es problema. El problema es cuando es una actitud beligerante, cuando es lastimar a Naos, cuando no le importa, cuando le vale, cuando dice, no me importas, y puede decir no me importas de muchas maneras muy groseras, ¿no? Cuando el testimonio, el amor cristiano, es decir, eso, ¿cómo nos despedimos de Jalapa? ¿Cómo nos despedimos de Zacapa? Con lágrimas, amor, ¿no? Y bueno, Turo lo vio. Turo estuvo cuando llegan a dejarnos y llegan dos familias que nos dieron el aventón y les dicen, ahí se los dejamos, cuídenlos, y también estaban otros que también oyeron eso, pero como que no les importó. Bueno, olvidemos eso. Pero eso también aplica gente de otras congregaciones que despotrica en contra de otra, ¿no? Sí. Mira, Terceros y que juzguen la comunidad ajena. que no censures a otras congregaciones. Por eso decimos que Más Vida es como es, que Manuel es como es, que la primera es como es, que el linaje es como es. Es como decir, Fer es así, Nelly es así, Turito es así. Es descriptivo, no es criticón. Exacto. O sea, es Y diferente ajá. a la comidilla de, ay, mira, comidilla, no estoy bien. Exacto. Pero así como les dijo el que se para David Remy. Sí, al final todos somos naos de Dios en distintas locaciones y merece todo el respeto, sin duda alguna. Ok, bueno. Auto. Ven, vamos a hacer oración. No quiero, ¿cuántos no oramos? ¿No quieres agua? Auto. Sí.